Muchas veces nosotros como cristianos hemos enfrentado momentos de debilidad, de desánimo y de muchas otras cosas. Y hoy estudiaremos la vida de Juan Marcos, que fue un apóstol que tuvo sus tropiezos igual que nosotros, pero que al final fue un siervo útil para la obra del Señor. Ahora, ¿quién fue Marcos? Bueno, aquí en Hechos 12:12 dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Ok, Marcos era un joven de bien. La madre se reunía en la iglesia primitiva desde antes, ¿verdad? Era primo de Bernabé, según Colosenses 4:10, lo que muestra que venía de una familia comprometida con el evangelio. Acompañó a Pablo y a Bernabé en su primer viaje misericordioso, según Hechos 13:5, pero no perseveró hasta el final. Y aquí esto se nos lleva al fracaso de Marcos, el segundo punto. Básicamente aquí en Hechos 13:13 dice, habiendo zarpado a Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, se volvió a Jerusalén. Marcos abandonó la misión. No se nos dice por qué, pero la abandonó. Y eso fue un fracaso muy grande que él tuvo en el Evangelio. Según Hechos 15:37-39 dice, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos en Panfilia, y no había ido con ellos en la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se apartaron el uno del otro, Bernabé tomando a Marcos y navegó a Chipre. Pablo lo consideró un fracaso y quiso llevarlo en el segundo viaje y no quiso llevarlo en el segundo viaje misericordioso, ¿verdad? El error de Marcos causó división entre dos grandes líderes cristianos, Pablo y Bernabé. Muchas veces el miedo o la falta de madurez pueden hacer que alguien abandone el servicio de Dios. Esto pasa en las iglesias, hermanos, esto pasa en las congregaciones. Que se nos dice en la Biblia, pasa en la iglesia, pasa en la vida real. Hermanos, muchas veces hermanos que se apartan y cometen errores, hacen divisiones entre los hermanos. Ahora, vamos por el último punto y luego de esto llega la reflexión, hermanos. La restauración de Marcos. Según 2 de Timoteo 4:11 dice, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele conmigo, porque me es útil para el ministerio. Años después, Marcos fue restaurado y llegó a ser útil para la obra de Dios. Pablo, quien antes no lo quería en su equipo, ahora lo consideraba un compañero valioso. Según Colosenses 4:10 dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidlo. Marcos también trabajó con Pedro, quien lo llamaba su hijo en 1 de Pedro 5:13. 1 de Pedro 5:13 dice, la iglesia que está en Babilonia elegía juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Ahora, con esta pequeña lectura que hemos hecho, quiero sacar una pequeña reflexión, hermanos. Según lo que ya hemos visto sobre la biografía de Marcos, quién fue Marcos, etcétera, sabemos que fue un apóstol muy útil, pero a la vez tuvo sus caídas. Y sabemos que, bueno, la Biblia también habla que nosotros tenemos que también seguir varios ejemplos de varias personas dentro de la Biblia, ¿verdad? Nosotros tenemos que, a pesar de que nosotros nos caigamos, tener que levantarnos, hermanos. Y la perseverancia, eso es, hermanos, la perseverancia, la fe en que podemos seguir, ¿verdad? A pesar de que nosotros tengamos algunos errores, nos caigamos, tenemos que seguir adelante porque Dios siempre nos tiene a la mano. Bendiciones.